Bueno, pues ya había ganas de tener por aquí a nuestro invitado de hoy. Bueno, no es su primera vez en el canal porque recuerdo que apareció como espontáneo en la entrevista a Manel Expósito. Ah, Pero bueno, sí. creo que su vuelta a los banquillos 3 años después y el inminente inicio de la Pro League son motivos más que suficientes. Así que Jordi Condon, entrenador del Seraing, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí a punto de empezar. Empieza muy pronto esto, pero aquí en Bélgica empezamos antes que nadie. Entonces, bueno, preparado ya porque jugamos este sábado. Es la primera vez que tengo un español en este equipo. ¿Cómo se pronuncia exactamente? ¿Lo he dicho bien? Yo seguramente no, ¿verdad? El equipo es Sí. el Seren. Seren. Pasa que hay que darle Serrano, el muy bien. acento este ahí en No, francés, el Seren. no he acertado, vamos, ni de lejos. Bueno, decía, No, pero bien, hombre, no es fácil. El francés no es fácil. La sí, sí, no, pronunciación, sobre todo. totalmente. Decía 3 años sin entrenar, que no son 3 años sin trabajar, porque ha estado en Qatar, también más recientemente como director deportivo del Eupen, pero supongo que a ti lo que te gusta es entrenar. No sé si se te ha hecho muy largo estos 3 años lejos de los banquillos. Sí, la verdad que sí. No, ya en Qatar, pues bueno, como asistente de Sí. Heimir Hagensson en Al Arabi, pues bueno, quieras o no, pues compartes muchas cosas. La verdad que el hombre me dio mucha, como digamos, mucho trabajo y, por ejemplo, el tema ofensivo lo llevaba yo. Entonces, en ningún momento me sentí como un asistente, esa fue la idea, ¿no? Un poco, pues, él era pues, el entrenador principal, el head coach, pero en ese caso, pues tenía bastantes potestad para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ahí no me sentí tampoco aquello, oye, un segundo entrenador, Mm. alguien joven que empieza, sino que tenía bastante responsabilidad. Entonces, bueno, tampoco fue que estuviera lejos de los banquillos, porque la verdad que hice bastante, como también como primer entrenador, compartiendo muchas cosas con él. Lo que sí el año pasado luego sí que es verdad que como director deportivo, todo que aprendí mucho, he hecho un máster, porque normalmente los entrenadores estamos ahí a pie de hierba, preparando entrenamientos, partidos, y es una cosa, y luego como director deportivo es completamente diferente. Hay cosas detrás de los entrenadores que me van a servir, me van a ser como entrenador pues, bueno, pues me voy a nutrir de cosas que he visto detrás, digamos, del telón. Trato con otros directores deportivos, con otros clubes, con representantes, Sí. a nivel administrativo, a nivel económico. Entonces, esto pues, un máster y nada, no he perdido nada, al contrario. Lo que pasa es que uno, cuando está acostumbrado a trinchera, cuando te pone intendencia detrás, pues o te gusta mucho porque, o si no, es difícil, cuentas a faltar mucho y luego es un tema muy de teléfono, de mail, entonces estamos acostumbrados ya a eso durante muchos años, nos cuesta. Todo lo que te digo para mí ha sido, vamos, he hecho una lección increíble de fútbol a otro nivel bueno, que me va a servir como entrenador también. Sí, sí, muy bien. Y de este tiempo que no has estado entrenando, ¿qué es lo que más has echado de menos? No sé si la charla en el vestuario, el olor a césped, estar en la banda en los banquillos, ¿qué es lo que más has echado en falta? Bueno, en falta, de hecho, he estado prácticamente cada día con el staff, Ujú. no en el campo pisando hierba, pero Sí, entonces es lo he verdad. podido vivir más o menos, pero lo que se echa en falta es que cada uno, ¿no? Los entrenadores, el staff, cada persona que está, incluso cada supporter, cada aficionado que está en la grada, pues piensan diferente, ¿no? Entonces eché en falta que, oye, pues yo daba consejos al entrenador, hablábamos mucho, pero al final el tema de tú ser tú, cuando estás acostumbrado a preparar el entrenamiento, el objetivo que quieres, preparar el partido, es lo que se encuentra a faltar. Entonces, cuando llega, lo que más me costó fue cuando llegaba el partido y como director deportivo estás en la gradería y allí, allí es que, bueno, no, es que como entrenador se pasa mal, ¿no? Porque al final el entrenador vive un poco, eres el resultado del fin de semana, ¿no? Quizá el director deportivo no, pero ese sufrimiento de no poder decir nada, no, sí que se puede decir, ¿no? Pero de no poder Sí. intervenir oye, eso se pasa terrible. Eso hay un proceso de adaptación. Al principio me costó mucho, luego como todas las cosas, pues a final de temporada pues ya bueno, lo tenía un poco más asumido y bueno, lo llevaba mejor, pero esto es lo que me costó más de todo, el fin de semana. Sí, impotencia, ¿no? Es decir, saca este, quita este, pon Sí, esto, ¿no? exacto. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Porque, claro, tú llevas ya muchos años, obviamente, dedicado al fútbol. Para ti el fútbol, ¿qué significa? No sé si es un trabajo como para mucha gente o si realmente es algo más. Mira, te voy a decir, al final
yo creo que todos movemos por pasión, ¿no? Si no, quizá yo me hubiera podido quedar también en Qatar, quizá en una zona de confort, decir, oye, me quedo aquí, porque al final fui yo que no me encontré pues, a gusto con la situación, no por nada, era un tema personal mío, pero si hubiera sido por dinero y por trabajo, me quedaba allí, porque bueno, sabe que en Qatar, pues a nivel financiero te sale la cosa mejor por el tema del acuerdo que hay de impuestos, pero no fue la idea. Entonces yo, es el tema de la pasión de uno al final a 52 años que tengo, tienes que valorar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero a esta edad? No tengo 30 ni 35, ¿qué es lo que quiero? Pues yo quiero continuar con mi carrera de entrenador. Ahora tengo que, pues por circunstancias, tengo que hacer el tema de director deportivo, vamos a ver cómo va, pero al final estamos ahí por pasión, ¿no? Yo desde que he nacido me he dedicado a esto, toda mi vida como jugador profesional y no sé hacer otra cosa. Entonces, y cuando a veces decimos, ostras, necesito un descanso y pues estoy, bueno, agobiado ya de fútbol, no quiero ver ni partidos por la tele, tal, dura 24 horas eso. Luego te vas a 2 días y dices, Sí, oye, que me falta algo, tú, me esto falta que he algo. dicho, claro. Porque el estrés a veces, pues, oye, pues hay que llevarlo, ya con la edad pues uno lo va llevando mejor, pero dices a veces, ostras, voy, necesito un descanso de un año, nada, imposible. Es que está acostumbrado ahí, estamos ahí, como te decía antes, las trincheras, no puedes dejar de estarlo, puedes tomarte un respiro de 1 o 2 días, una semana, con mucho, te voy a decir 2, pero venga, vamos otra vez, no, es imposible. Sí. Entonces, llama la pasión y que es lo que he vivido toda mi vida, entonces no sabría vivir sin ello tampoco. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, vas a dirigir al Seren, que eres un recién ascendido a la primera división belga. ¿Qué esperas tú de esta etapa? Bueno, pues una etapa muy parecida a la de Eupen. Hmm. El Seren es un equipo dependiente del Metz. Sí, Entonces ellos tienen una academia también en Senegal, que es Generation Football. Entonces hay muchos parecidos con el tema de la trayectoria que hice en Eupen, de la experiencia que hice. Entonces ellos buscaban un entrenador que supiera entender un poco, que tuviera la experiencia de jugadores que se forman de la academia en Senegal, más otros jugadores franceses que puede haber, más belgas también, bueno, equipo joven, que de intentar que estos jugadores sean mejores el día de mañana y que, ya que ahora mismo igual no cuentan como primera opción para el Metz, pues que el año que viene o dentro de 2, pues sí que lo sean. Entonces, un poco mi tarea es esta, ¿no? De entrenador, formador, y bueno, y con objetivos, ¿no? Porque al final el objetivo es mantener la categoría, que a veces todas estas cosas, estos ingredientes son difíciles, ¿no? Jugadores sin experiencia, jóvenes, mantener categoría y aprender, esto... no casa muy bien en la misma frase, ¿no? no, no. Pero bueno, como ya digamos, hombre, con esto ya lo trabajamos y creo que nos salió bien. Ahí están las estadísticas en el Open, muy parecido. Entonces vamos a ello. Entonces ya no es mi primera vez que lo he hecho. También es muy agradecido, ¿no? Porque igual sí que nos va a faltar experiencia, nos faltan tablas, pero por otra parte los jugadores, el grupo que tengo, todo es un grupo de chicos que quieren aprender, que hay mucha velocidad, mucha intensidad, muchas ganas, que a veces pues te encuentras con un equipo veterano y bueno, y luego al final pues hay más cosas que al final la gestión de equipo tiene que ser otra, ¿no? Aquí esto se lleva solo a nivel de actitudes, se lleva solo, lo mío es Sí. corregir, intentarle. Entonces, bueno, entonces lo ideal sería un mix entre tener jugadores jóvenes y algunos pues más experimentados, esto sería lo ideal. Pero en nuestro caso no es así. Vamos a tener quizá seguramente el equipo más joven de la categoría. Pero bueno, oye, este es el reto y cuando firmas un contrato es que estás de acuerdo con eso y bueno, como ya lo he hecho, ya lo había hecho, para mí este es un buen challenge otra vez. Sí, lo he mirado antes, creo 24 años de media el equipo, que es poco. Así que, como dices, tendrá su parte negativa, pero también tendrá su parte positiva. Así que tú como entrenador tendrás la misión ahí de convertirlo en una ventaja. El Eupen, puede ser, tengo entendido que esperaste un poco a ver si había alguna posibilidad de dirigir al Eupen esta temporada. ¿Cómo fue aquello? Bueno, la verdad que estuve esperando porque es el equipo donde, bueno, prácticamente creo que 5 o 6 años como entrenador, empecé como asistente también o como director deportivo,
creo también, no creo, es la verdad. Entonces, la temporada 16-17 yo creo que es una temporada para enmarcar. Sí. Porque bueno, es que con chicos yo creo que la media todavía era más baja, con jugadores sin experiencia ninguna en ninguna liga de una parte. El año anterior habíamos subido, entonces mantener al equipo, llevarlo a semifinales de la Copa del Rey y luego vender jugadores como Mamadou Sila, o Enrique Kuro o Musa Bague. Entonces todo esto en un año. Entonces, bueno, esto más luego mantener la categoría. Entonces, al final dices, bueno, la trayectoria en Open, ¿qué más se puede hacer? Entonces, bueno, yo sí que es verdad que esperaba con todo lo que hemos hecho allí, todo el sacrificio hecho, que al final, bueno, ahí se queda en la historia, no tengo por qué decirlo yo, pues bueno, sí que me esperaba, pues, pero ahí lo que pasó fue que un poco cambió la idea de todo, entonces el equipo fue otra vez gestionado por la parte alemana, digamos, del club. Y bueno, yo estuve esperando hasta última hora, me dijeron que no sabían, no tenían claro si ellos mismos también iban a seguir, excusa o no, eso ya no me pongo, y que bueno, están mirando los números, que va a ser difícil a nivel económico y que no podían decirme nada, que bueno, que sí, que claro, con todo lo que habíamos hecho allí, que podría ser, pero claro, yo no podía esperarme al 1 Claro. de julio y quedarme sin nada. Entonces, bueno, esta gente, pues al final uno tiene que ir donde lo quieren. Y esta gente pues apostó fuerte en un proyecto muy similar. La verdad que vine 2 veces para hablar con ellos. Al principio no lo veía muy claro porque verdad, es que es un equipo todavía por hacer. Ya no hablamos del equipo en sí porque no hay ningún jugador que haya jugado en primera división todavía. Entonces, claro, eso va a ser una tarea difícil. Entonces, bueno, eso también pues a uno dice, ostras, vamos aquí a gastar mucha energía. Eso a nivel deportivo, que eso no tengo ningún problema y vamos allá y esto es un tema que acepto y es lo que hay. Lo otro es también que el club, como club, está, digamos, en el proceso de, de ser profesionales, Sí. ¿no? Vienen de amateur, entonces, o semi-amateur, entonces ahí todo está por hacer. Pero bueno, también es el reto ese que cuando si está todo hecho, te vas a un gran club, pocas cosas puedes cambiar, o vas a cambiar algunas, pero pocas. Aquí, al final del año, pase lo que pase, el club como club, instalaciones, infraestructuras, organización, va a ser un club lo más cercano a Primera División. Ahora mismo estamos lejos todavía. Sí, mencionaba ahora lo que te iba a preguntar, que si fueron muy pesados, por así decirlo, a la hora de insistir en ti, lo digo porque muchas veces para los entrenadores que un club insista y te quieran a ti específicamente, hace muchas veces bueno, pues que se tome la decisión de dar el sí, ¿no? ¿Insistieron mucho contigo? No, y yo dije, vine y estuve con el Sí. presidente, me explicaron todo el proyecto del METS y bueno, me fui a casa otra vez con avión y de hecho les dije que no. Les dije que no. Y bueno, y como tengo conocidos, gente conocida aquí en Bélgica, porque ya llevamos muchos años que están, digamos, dentro de la órbita también del club, a otros niveles, ya no ni deportivos. Pues oye, Jordi, que no te vas a arrepentir, que oye, que vamos a hacerlo, que detrás hay otra cosa, siempre está también el tema del Mets, oye, que aquí es un tema, es un equipo familiar por el momento, pero oye, lo vamos a poner arriba de todo, que vamos a... Va. Entonces, bueno, claro, al final tampoco iban pasando los días, volví otra vez aquí y bueno, les puse encima de la mesa pues unas cosas que se tenían que no digo cumplir, pero sí que mejorar. Tendríamos, no hablamos del tema económico porque digo, es un presupuesto mínimo. Ese presupuesto otro día salió, su presupuesto ha salido publicado, es que está lejos del presupuesto más bajo, está lejos por debajo del mínimo que hay que imprimir. Entonces, bueno, eso va a costar, pero también, como te decía, es un reto. Entonces ahí, al final, dije, mira, vale, Jordi, pues mira, esto va a ir así, esto va a ir así, esto va a ir así, vamos a intentarlo por lo menos, que lo que nos pides es hacerlo. Entonces, bueno, entonces ahí va costando, todo es muy a cuentagotas, pero oye, hay la intención y hay un grupo de trabajo detrás que a veces es insuficiente, muchas veces todavía, pero que a poco, pues si me dejan hacer, que creo que sí, porque es una de las cosas en las que quedamos, el club va a ser otro a final de temporada, porque ahora mismo han subido dos años seguidos de golpe y claro, entonces es muy rápido para que el club sea profesional. A nivel, incluso te digo, de personal, pues falta mucho personal en diferentes áreas, infraestructuras. El ayuntamiento, hemos conseguido que el ayuntamiento de Sarén pues, se involucre y tenemos un campo de entrenamiento nuevo. Ahora dentro de poco tendremos unos gimnasios y en tema container para mejorar instalaciones. Y bueno, entonces ahí poco a poco, final de año, temporada que viene, si como entrenador en final, que si pierdes partidos ya nadie, nadie ve nada, ¿no? Pero normalmente la idea Sí. es
la dirección entiende dónde está el equipo, que es un tema de formación de jugadores para el Mets, sin dejar que el Seren, como Seren, que es un club antiguo de aquí también, oye, hay que mirar de ganar partidos, mirar de salvar la categoría, pero todo esto puesto encima de la mesa todo, pues se entiende. Y entonces, bueno, tampoco hay una presión de decir, oye, mira, no, hay que salvarse, no se salva, esto se va a hacer puñetas, no, para nada. Entonces, bueno, también he firmado 2 años de contrato con la idea bueno, que un poco de seguir con la idea de seguir mejorando estos jugadores para el futuro. Sí, sí, sí. Entonces comentábamos, quizá la medida de edad más baja, el presupuesto más bajo, muchas cosas por hacer, entonces preparado para sufrir, ¿no? Sí, no, esto está asegurado, pero bueno, como me he tomado 2 años bueno, he sufrido de otra manera, pues ahora he llenado un poco el depósito de antisufrimiento y bueno, pero es imposible. Entonces, bueno, cada partido nos va a costar, está claro, pero bueno, ves también la ilusión, ves esto de otro que a la que me pasó en Open también. Al principio costó, pero luego es que estos chicos te dan otra cosa, mucha velocidad, mucha técnica, dan muchas ganas de trabajo. Si fuera por experiencia y por calidad, algunos a 50 años todavía estaríamos jugando, pero bueno, la velocidad, las ganas de ir, y esto lo ves, esto sí que ahí podemos tener un poco de ventaja, la única ventaja son los otros equipos, esa es la única. Sí, sí. Bueno, tú pasaste, corrígeme si me equivoco, una década más o menos en la cantera del Barça. Vería incluso, porque he estado mirando que hasta 2012 viste nacer, digamos, la máquina perfecta que era el Barça de Guardiola. No sé si tú te consideras también un hijo de esa filosofía, un hijo del Barça y te identificas un poco con esa manera de jugar. Sí, no, la verdad que sí, porque bueno, ya como jugadores estuve ya nada más en la época, bueno, pues compartiendo pues desde con Pep, con Sí. Tito, que en paz descanse, pues Guillermo Amor, pues estuvimos en la Masía juntos, la generación esta, entonces bueno, ya de jugador, pues siempre ha sido un poco la idea, ¿no? Puso mi estilo de juego, todo lo que era un poco, bueno, pues más de carrilero, de otra historia, pudiera correr mucho, pero bueno, siempre más o menos sí. Y luego también como entrenador, pues estuve 3 años llevando jugadores, bueno, como los que ahora estoy un poco orgulloso de ellos, como Adama Traore, pues, Héctor Bellerín, Sergi Samper, Carlos Arena, Keita Valdé, pues todos estos chicos que pasaron por nuestras manos, pues bueno, era un poco esa idea, ¿no? La captación de chicos, luego entrenarlos durante 2 o 3 años. Entonces sí, lo que pasa es que todo al final, no digo que cambie, pero sí que la verdad es que, bueno, quizá la idea sí, sí puede ser, pues como decía Curi, tener el balón, no tienes tú, no tiene otro, sí, pero a mí me gusta también, pues intentar pues que ir bastante hacia adelante. Entonces, no digo jugar bastante, romper líneas, que el equipo, pues muchos balones en profundidad, muchos movimientos de ataque, pero no para conservar el balón, sino para llegar al objetivo final, que es la portería. Entonces, eso sí que está en cada entrenamiento y aquí en Bélgica, pues a diferencia que España, una diferencia bastante importante es que aquí se juega mucho con transición. En España es un fútbol más de control, de tener el balón. Aquí no, aquí es equipos bien colocados con jugadores muy rápidos, muy potentes, que enseguida, pues bueno, te adaptas también. Entonces, bueno, es un mix entre lo que yo he vivido, lo que tengo como mentalidad, pero también con la idea de aquí Bélgica, porque es jugadores muy fuertes, muy rápidos, hay de muchas nacionalidades, es quizá un sitio donde como no hay límite de extranjeros, pues otras ligas vienen a verlo y es un buen escaparate, Bélgica, un buen escaparate, pero te digo, Sí. es este estilo de juego entre algunos equipos como el Genk, que están jugando cada vez más de cuando llegué, que al principio era todo muy cuadrado, cada vez más, pero entre fútbol inglés y ahora es una mezcla, las dos cosas, pero también hay calidad. Ya te digo, el tema de transiciones es brutal. Yo no lo he visto en ninguna otra parte. No, sí, totalmente. Y el tema de saber adaptarse un poco a los jugadores de los que dispone, a pesar de que uno lleve su idea por bandera, pero luego saber adaptarse y hacerlo bien, además, a la plantilla con la que te encuentras, en ese sentido, ¿con qué te identificas tú más? Bueno, primero, como todo entrenador, ¿no? Primero ver lo que tenemos y luego vamos adaptando un poco el estilo de juego, porque también a horas de hoy todavía no tengo el equipo definido, porque hay algunos jugadores del Metz que en Francia empiezan creo que 2 semanas más tarde, que están haciendo la pretemporada con el Metz y no sé exactamente cuándo me van a venir y cuáles van a venir. Entonces, con lo que tengo ahora mismo, bueno, pues adaptamos las cualidades de los jugadores
a lo que podemos hacer. Entonces está claro. Entonces ahora mismo no, por ejemplo, no tengo jugadores muy altos, por decirlo así, y aquí en Bélgica pues el tema del segundo balón, sobre, la estrategia ofensiva-defensiva es bastante clave. Entonces ahí tengo que buscar otras soluciones porque no puedo ir no puedo ir a jugar a eso. Entonces, bueno, me pasó con el Open también, el equipo más joven y más bajo de toda Europa. Entonces, bueno, tienes que adaptarte y ahí está el entrenador. Y luego, oye, la verdad que en esas dificultades aprendes cosas o intentas mejorar cosas que igual no lo harías. Entonces, uno se adapta, uno tiene que darle vueltas a la cabeza para ver cómo puedes hacerlo con tus armas y ir a la batalla. Sí, y cómo importante considera el saber convencer, porque uno puede llegar a un equipo con muy buenas intenciones, con una idea muy buena, pero si luego no eres capaz de convencer a los jugadores de llevar a cabo esa filosofía, se te puede volver un poco en contra. Bueno, en principio no me ha pasado nunca. También te digo que importante cuando estás fuera de tu lengua madre, en el caso mío, pues Mm, catalán o español. Pues claro, aquí, ¿cómo transmites? Ahora aquí, por ejemplo, lo metes en francés, sí, siempre en francés. Pero cuando estaba en el Open, es que había 14 nacionalidades. Había franceses, ingleses, jugadores que venían de países africanos de habla inglesa, de habla francesa, a un jugador como Luis García español. Entonces, claro, a nivel de equipo buscas la manera de hablar pues en inglés y francés según que te dirijas al grupo en inglés, pero claro, ya el tema del mensaje, cuando hablas en otro idioma, ya no te expresas igual que lo harías en tu misma lengua. Entonces ya es el claro. primer tema de bueno, que hay que ahí adaptarse. Es verdad que todo el mundo decimos, no, el lenguaje del fútbol es internacional, y aunque no, al final es como tú te expresas. Entonces, no es lo mismo la misma frase en un inglés de Middle East, de Asia, que en otro que sea de Kenia. Y no es lo mismo que un inglés de uno que de Islandia. Entonces hay connotaciones, cómo decir las cosas, a nivel cultural también cambia cómo decir las cosas. Entonces, no es fácil. ¿No? El francés también hay el francés, pues bueno, yo como catalán, pues a mí me cuesta menos hablar francés, yo tengo aprendido toda la vida, pero es verdad que también eh, quizá me sale más rápido que el inglés, que es un inglés más neutro, en cambio francés pues lo hablo más sueltamente, ¿no? Y luego, ya, esto es el primer obstáculo que alguien que quiera entrenar fuera de España se encuentra, porque ya hemos visto también el tema de traductores. Yo no soy partidario porque, oye, es un trabajo perfecto para según qué cosas, pero para tú dirigir y mostrar tus sentimientos, porque al final son sentimientos también del entrenador, es complicado hacerlo a nivel de traductor para la credibilidad de los jugadores contigo mismo, porque al final el que escuchen es al traductor. Y luego el Mm, tema de convencer, yo soy mucho como son gente joven, y esto es un poco, últimos años me he especializado, intento aportar mucho a nivel a veces algo de padre casi, ¿eh? Puedes corregir muchas cosas, darles consejos de experiencia, trabajar mucho también con vídeo, a nivel individual y a nivel colectivo, para corregir errores. Y sobre todo, una cosa muy importante es dar mucha confianza a estos chicos, porque a veces cada jugador es una persona diferente y a veces pues el mensaje uno como le dices una cosa a uno no es lo mismo que a otro. Entonces tú no lo ves el primer día. Yo ahora tengo un grupo nuevo y estoy ya descubriendo a quién le puedo decir una cosa ante el grupo, a quién lo puedo reñir, a quién tengo que darle. Pues es un poco sí. la clave que todos los entrenadores ahí esa buscar cómo llegar, porque al final es un mensaje que tienes que dar y que convencer, como decías tú, ¿no? Y convencer un poco con el respeto y y enseñando, que es un poco, a mí me toca un poco esa faceta no de entrenador, que hay muchas cosas que otros entrenadores no van a dar el punto. Y a mí me toca hacerlo porque son jugadores casi de academia. Sí, el fútbol está cambiando mucho, ¿no? Para los que lleváis ya un tiempo entrenando, no sé si estáis siendo conscientes de lo mucho que está cambiando últimamente. Por ejemplo, si te hubiera pedido hace 10 años que dijera o que construyera un jugador perfecto, ¿crees que sería muy diferente al que construiría hoy en día? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Quizás sí, pero depende De muchas cosas. del equipo que estés. Por ejemplo, te podría decir, dices, pues, con gente conocida mía, ¿no? Por ejemplo, Xavi o el mismo Pep Guardiola. eh, es que en un sistema que no hubiera sido el del Barça y Sí, se hubieran ido, por ejemplo, a jugar, no, con todo el respeto del mundo, pero es otra idea. En Inglaterra ya les costó, o en Italia, cuando fue Pep, o te vas a jugar al Eibar, igual no tocas un balón. O sea, entonces, entonces el jugador perfecto es el que en cada equipo pues que decide mejor en cada momento según la identidad del entrenador la filosofía que quiere implantar. Entonces, bueno, es que es complicado. Sí, es verdad que
que hay estilos de juego diferentes. Cada vez pasó una época que un poco pues la idea del Barça con el Dream Team y posterior con Pep Guardiola, pues todo el mundo intentó imitar un poco, fue la tendencia que hubo, pero poco antes Grecia había ganado la Eurocopa con un mínimo de posesión. Entonces, cada uno de los estilos diferentes. Cada vez ahora mismo pues se ve más calidad. Hay muchos entrenadores bien formados. Y eso se nota, ¿no? Se nota en la Eurocopa, por ejemplo, a pesar de que los resultados son muy parejos y ahí vas a penaltis y eso está, pero se ve que tácticamente hay una mejora. Aquí en España pues somos no sé cuántos entrenadores con el UEFA Pro, que aparte en todas partes del mundo, y yo creo que hay un salto de calidad importante a todos los niveles. Ya no, incluso los belgas mismo, aquí en los cursos de federativos belgas están trabajando muy bien también. Yo he estado en ellos porque pasé la convalidación del UEFA Pro, que cada 3 años la pasé con ellos. Me invitaron a hacer, pues bueno, porque no podía ir a España porque era un partido de Copa, y la verdad que lo tienen muy bien organizado. La verdad que a veces nos pensamos, no, los españoles no, pero aquí también están muy bien organizados y están saliendo entrenadores también buenos. Entonces Francia también, Italia también, Inglaterra también. Cada vez el nivel es más alto a nivel de lo que es el entrenador, ¿no? Y eso se nota luego en los equipos. Te iba a preguntar precisamente ahora eso, que cada vez hay más y mejores entrenadores. De hecho, bueno, uno de los motivos por los que muchos de los españoles estáis por el mundo, ¿no? Porque en España no hay banquillo para tan buen entrenador. Te quería preguntar si tú personalmente te consideras un afortunado por tener un banquillo, porque seguro que conoces a mucha gente y tienes muchos compañeros que pagarían mucho dinero por tener un banquillo en una primera división de Europa. No, afortunadísimo, afortunadísimo. Yo sé que, mira, hace también, luego te hablaba, estuve en Bélgica, pero la última vez estuve en Madrid cuando hicimos la convalidación y allí estábamos, pues, entrenadores con título que pasaban o sea, que tenemos que hacer la revelación esta, pues había, no sé si había 600. Y ahora dices, y muchos que, bueno, que exjugadores, gente que has conocido de tu vida, que, oye, sin equipo. De allí mucha gente sin equipo. Entonces, bueno, hay que buscarse la vida. En España hay muchos equipos y ahora con estas nuevas categorías que hay, pero todo eso la gente tiene que buscarse la vida fuera y encontrar en Europa no es nada fácil, porque cada país, pues bueno, pues aquí en Bélgica pues es difícil. Entrenadores españoles pues no hay muchos, sí que hay extranjeros, pero cuesta. Entonces cada vez te tienes que irte más lejos. Yo sé que fuera hay cada vez más lejos, pues como digamos, el caché de entrenador español pues tira mucho. Entonces hay mucha gente, pero que tienes que irte muy lejos para ganarte la vida y en condiciones a veces muy difíciles. Entonces yo estar a 2 horas de avión de casa, todo lo que llevo ya un currículum aquí, porque llevo ya prácticamente serán entre el Open, el Roeselare y ahora aquí, pues bueno, ya pues aquí pues casi es mi segundo país, ¿no? O digamos, futbolísticamente casi es el primero ahora como entrenador. Pero porque en España, pues bueno, es normal, ¿no? Pues en España pues no soy tan conocido como jugador, pues toda mi carrera sí, pero como entrenador me conocen quizá más aquí que en España, fuera lo que es la provincia de Girona y tal, y que tampoco no hay muchos equipos para escoger a nivel de segunda y primera, que sería un poco donde a mí me gustaría estar. Complicado. Entonces, lo sé, que hay mucha gente que está buscando equipo para entrenar y bueno, es complicado. Y no es fácil. Ya vamos terminando. Te quería preguntar, como entrenador, si te iba a elegir, mira, hoy va a ganar 5-4 o 1-0, ¿qué prefieres? 5-4. 5-4. Porque Sí, porque dime. al final es marcar un gol más que el adversario. Otros entrenadores te dirían 1-0, yo te lo podía decir también, 1-0 porque dejó la portería a 0 y tal, esto, lo otro. Pero yo ya te lo digo, cuando me has preguntado, te lo he dicho pensando en mi equipo. Entonces, en mi equipo yo no puedo, no voy a tener esa oportunidad con la falta de experiencia, falta de tablas, todo esto, de hacer muchos ceros. Entonces, me tendré que espabilarme como me pasó en Open igual, en intentar jugar lo más lejos de mi portería, porque ni tengo altura ni experiencia para defender con jugadores de la talla que hay aquí en Bélgica, como se juega. Entonces, para mí va a ser más los 5-4, 4-3 que el 1-0. Pero te digo, si tuviera otro tipo de equipo, te diría 1-0. Con otro proyecto te diría 1-0 también, pero en mi proyecto te digo yo que
va a ser más eso. Te digo 5-4 y no 4-5. O sea, ganar 5-4, siempre uno más que el adversario, y nos va a tocar bailar de esta manera. Vale, vale. Hoy últimamente hay mucho fútbol. No sé si lo crees tú también que se está sobrecargando el calendario. Ahora, de hecho, terminó la temporada, empezó la Eurocopa, acaba la Eurocopa, empiezan los Juegos Olímpicos y prácticamente ya han empezado algunas temporadas. No sé tú esto cómo lo ves, porque muchas veces los futbolistas se habla de la carga física, pero igual también le estamos cargando psicológicamente. No sé tú esto como entrenador, cómo ves este aspecto del fútbol actual. Yo lo veo que, bueno, al final estamos hablando que es un negocio. Ya sabéis lo que ha pasado también en Francia con el tema de los derechos de televisión. Y entonces aquí se están buscando pues fórmulas de no parar, de publicidad, bueno, de televisión y generar ingresos, porque ha sido muy duro. Bueno, y te lo digo como director deportivo el año pasado también en Open, ¿eh? Entonces ha sido muy, muy, muy duro el año pasado. ¿Qué pasa? Que al final el jugador, el entrenador, la gente que trabaja en el fútbol, hablamos de fisios, de preparadores físicos, de todo, al final tú eres el producto, pero al final no deja de ser un negocio para todo el mundo. Entonces yo sería bueno que al final se encontrara y las plataformas pues de jugadores o de plataformas de entrenadores hay pocas, pero que los derechos de trabajador diferente, podríamos decir, pero al final te cuentan como producto y ya está. Entonces sí que es verdad que se está sobreexplotando el tema. Nosotros mismos, yo empecé aquí el 14 de junio, sí que es verdad que no puedo quejarme porque veníamos de acabar en abril con el Open del año pasado, pero la gente que ha acabado jugando playoff, empezar otra vez de golpe, entonces ahí hay un riesgo, siempre hay un riesgo psicológico, un riesgo a nivel físico. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, yo creo que tendría que haber una coherencia incluso en Europa de las ligas, de empezar al mismo tiempo. Nosotros empezamos ahora mismo y al final acaba totalmente diferente con un playoff, no voy a decir absurdo, pero lo han cambiado un poco mejor. Aquí en Bélgica es bastante complicado también el tema. Entonces yo unificaría un poco más todo, porque al final es Europa y Europa pues tienes que estar con la UEFA unificado en muchas cosas y no, ahora mismo no, el tema no lo está. Muchos jugadores que vienen de acabar ahora mismo la Eurocopa, que están en equipos también belgas, tienen que empezar a jugar en una semana. Entonces prácticamente tendrán vacaciones con la familia, gente que tiene hijos tendrán pues 4, 5, 6, 7 días solo y vuelven a empezar al máximo nivel. No es que tengas 2 o 3 semanas para ponerte otra vez, no, empezar. Entonces yo creo que esto habría que sentarse y parar un poco y decir, mira, hoy vamos a unificarlo todo y ahí tiene que haber unos mínimos. Ya sé que es un tema económico, Sí. pero tiene que haber unos mínimos. El playoff belga, por cierto, ahora que lo menciona, hay que echarle un ratillo para entenderlo. Hay que sentarse y echarle un rato que es complicado. Te quería preguntar, me surge ahora la duda. ¿Intentaste llevarte a Manel, a Expósito, ahí al Segen? Sí. Ya Sí, ¿no? tenía contrato y todo, porque bueno, yo con él nos entendemos muy bien, llevamos muchos años juntos, ha sido mi asistente y aparte con él ya sabe cómo funciono y a nivel también Sí. de análisis. Entonces, bueno, ya lo tenía convencido, pasa que le salió esta oportunidad en el Udinese y oye, y para él lo estuvimos hablando mucho, todavía le está dando vueltas ahora. Pero bueno, creo que es una buena oportunidad para él y oye, no pasa nada y más adelante nos volveremos seguramente a encontrar. Le deseo lo mejor, estamos en contacto cada día. Y bueno, es una tarea diferente a la que haría conmigo, pero bueno, oye, en la vida hay que tomar decisiones y que le vaya muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues nada, Jordi, encantado de haber tenido esta conversación. Te deseo muchísima suerte este año en el Segen. Y nada, ya sabes que te sigo, así que tengáis suerte y vaya todo bien, mínimo como aquella 2016-2017 con el Open, que me lo han mencionado antes y quería comentártelo, que recuerdo que fue semis de Copa, muy bien en Liga, ¿no? Aquel temporadón, así que vamos a ver si este año va tan bien como aquella temporada y nada, estamos en contacto. Oye, gracias por todo. Lo has pronunciado cojonudo al final ahora ya, ¿eh? Sí, sí, hombre, Segen, a ver, Segen. habría estado mal que no hubiera ido mejorando a lo largo de la entrevista. Ha empezado muy mal, hay que tener progresión, ¿no? Ha empezado muy mal y ha acabado bien. Muy bien, pues oye, pues muchas gracias y agradeceros la labor que hacéis, sobre todo a la gente que estamos fuera, que así podemos ir siguiendo a otra gente que está fuera también y que dais, oye, nos dais ahí,
que mucha gente nos sigue a través vuestra, porque a veces cuando estás fuera de casa, pues los medios normales de tu país pues les cuesta, es normal, y ahí vosotros nos dais voz allí, nos dais publicidad, entonces muy bien, oye, lo encuentro fantástico. Sí. Adelante con ello.